Buenos días, mi nombre es Johnny Bustamante. Voy a presentar el teorema que lo he llamado teorema de la colinealidad de los puntos medios de las cuerdas. Es decir, dado un círculo, en él construimos cuerdas paralelas. Entonces, a cualquier cuerda paralela le quitamos una longitud fija A y queda un segmento. A este segmento le vamos a llamar segmento restante. Tal que los puntos medios, el teorema indica que los puntos medios son colineales y dicha recta es perpendicular, es decir, los segmentos restantes tienen la misma mediatriz. Correcto. Voy a explicar esto de la siguiente forma. Nos dan el círculo que ustedes ven de color verde. En este círculo trazamos una cuerda AB y del extremo izquierdo de la cuerda AB, en este caso del extremo A, construimos o marcamos un punto C a una distancia fija A. Correcto. Y nos queda el segmento restante, que en este caso va a ser CB, el segmento desde el punto C al punto B. Luego construimos cualquier otra cuerda paralela. Entonces construimos, en este caso yo voy a marcar para que ustedes vean en el siguiente, en el otro círculo, la cuerda DE. De igual manera, desde el punto izquierdo marcamos una distancia fija A, obtenemos el punto F. Correcto. Y FE sería en este caso nuestro segmento restante. Y este tipo de cuerda podemos hacer cualquier otra cuerda. Correcto. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos esto? Si yo trazo el punto medio del segmento CB y del segmento FE, uno esos puntos medios, voy a obtener la mediatriz de ambos segmentos. O lo mismo, si trazo la mediatriz del segmento, esa misma recta va a ser también mediatriz del segundo segmento o de cualquier otro segmento que haya sido construido de la misma forma. Correcto. Antes de pasar a la demostración, voy a hacer la construcción utilizando el software GeoGebra. Entonces, voy a construir primero circunferencia, una circunferencia cualquiera. Correcto. Voy a marcar puntos en la circunferencia. Listo. Voy a construir un segmento. En este caso el segmento CB. Listo. Ya tengo el segmento CB. Del segmento CB voy a construir más cuerdas paralelas al segmento CB. En este caso, cuerdas paralelas, aquí está. Ya tengo el segmento y el punto. Ya construí una recta paralela al segmento CB. Ahora voy a construir otra recta paralela al segmento CB, pero que pase por punto E. Tomo paralelo al segmento CB que pase por punto E. Listo, voy a marcar los puntos obtenidos, los puntos de intersección obtenidos. En este caso F y G. Correcto. Voy a la recta construidas anteriormente, las voy a que no se las vea. Correcto. Listo. Ahora voy a construir los segmentos.
ya sabemos que esos segmentos son segmentos paralelos, ¿verdad? Porque era de las rectas, esos puntos se obtuvo de las rectas paralelas al segmento CB. Entonces tengo tres segmentos paralelos. Ahora voy a proceder a tomar una distancia desde el mismo extremo izquierdo, la misma distancia. Entonces primero voy a marcar una distancia usando la siguiente propiedad. Aquí está. Esto. Voy a tomar un punto y una longitud. Para probar una longitud de 2 unidades. Ok. Ya, entonces si ustedes se fijan, esta es mi, perdón, estoy moviendo el segmento fijo. Este va a ser el segmento que me va a dar la distancia fija, que es llamado A. En este caso yo utilicé un valor fijo A igual a 2. Hagámoslo un poquito más grande. Pongamos A igual a 3. Aquí, duplicar configuración. A ver si podemos cambiarla. No, no puedo cambiarla, entonces mejor la elimino. Déjenme, la elimino. Borrado. Voy a marcar nuevamente una distancia de longitud 3 unidades. Ok. Una longitud un poquito más grande salió, si ustedes se fijan. Ya. Entonces, de esta longitud voy a ponerla, voy a tomar una circunferencia para marcar en los segmentos. Entonces voy a tomar una circunferencia, esta que dice el segmento como compás y el centro marco HI, que son la longitud fija, y el centro C. Y tengo lo mismo voy a hacer con D, y lo mismo voy a hacer con E. Correcto, y ya tengo la longitud fija en cada segmento. Voy a marcar los puntos de intersección, en este caso J, K, L. Voy a que no sean visibles las tres últimas circunferencias. Eso, porque me interesaban solamente los puntos que estén a una distancia fija, que ya la habíamos marcado, en este caso A igual a 3. Listo, nos quedaron los segmentos restantes, de arriba hacia abajo, el segmento JB, el segmento KF y el segmento LG. Entonces puedo hacer dos cosas. Primero, marcar el punto medio entre cada segmento, unir con una recta y verificar que esa recta primero sea los tres puntos sean colineales y que forman un ángulo de 90 grados. Suficiente sería medir en uno de los segmentos porque los otros son paralelos. O trazar la mediatriz en uno de ellos y verificar que esa mediatriz también es mediatriz de los otros. Correcto. Por facilidad yo voy a trazar la mediatriz en los tres y van a ver que en los tres la mediatriz va a ser la misma. Correcto, en los tres segmentos restantes, obviamente. Entonces véase aquí, marqué la mediatriz para construir, marco ahora los dos puntos J y B y tengo la mediatriz JB, si se dan cuenta. Ya, ahora voy a desvisualizarla nada más, que no se la visualice, pero no le he borrado, obviamente. Voy a construir ahora la otra mediatriz del segmento KF. Segmento KF, mediatriz KF, correcto. Y a esa mediatriz voy a ver cómo
automáticamente le puso nombre, se llama mediatriz KF. Ustedes ven aquí, mediatriz KF. Luego voy a construir, primero la voy a desvisualizar y voy a construir la mediatriz LG. Mediatriz LG. Listo. A ver cómo se llamó. Se llama mediatriz LG. Si yo activo el botoncito aquí a las 3, si se dan cuenta, no sigue la misma. ¿Por qué? Porque las 3 coinciden. Las borro las 3 para verlas. No las he borrado, perdón, las desvisualicé nada más. Visualizo una de ellas, la JB, la mediatriz del segmento restante JB, y visualizo la mediatriz del segmento restante KF. Y si ven que no sucedió nada, no es que no sucedió nada, sino que se visualizó, y como coinciden, automáticamente que la queda la una sobrepuesta. ¿Sí se dan cuenta? ¿Eso qué indica? Que los puntos medios son colineales, están en la misma recta, pasan por el punto medio, forman 90 grados. O lo mismo, los 3 segmentos restantes tienen la misma mediatriz, o la mediatriz de los segmentos es coincidente. Correcto, de eso se trata el teorema. Continuemos ahora con la demostración del teorema. Demostración. Nosotros vamos a asumir de que unimos los puntos medios y esos puntos medios primero van a ser colineales y segundo que el ángulo formado va a ser 90 grados. Correcto. Entonces, perdón, al revés. Si yo construyo la mediatriz del segmento CB, aquí en la gráfica voy a marcarla para que ustedes la vean. Del segmento CB, construyo la mediatriz. Entonces voy a demostrar de que en el segmento FE el ángulo alfa es de 90 grados. Esto es muy obvio, ¿por qué? Porque las cuerdas son paralelas, entonces alfa obligatoriamente va a ser 90 grados. Lo que quedaría por demostrar para que sea mediatriz también del segmento FE es de que la distancia FN y NE sean la misma distancia. Correcto. Ya. El caso trivial sería cuando la distancia fija que hemos construido sea 0. Al ser 0, obviamente el segmento restante sería la misma cuerda. Correcto. Y nosotros sabemos que en las dos cuerdas paralelas, uno de los puntos medios, obviamente se forma una mediatriz. Entonces el caso es muy trivial cuando la diferencia, cuando el segmento A es igual a 0. Vamos a ver el caso ya no trivial, es decir, cuando A, yo voy a tomar que A es mayor que 0 y es menor que el radio de la circunferencia. En realidad se puede hacer para A que sea mayor que el radio. Estaría simplemente al lado derecho del origen en nuestra gráfica. Si A es menor que el radio, entonces está al lado izquierdo. Véase que construí un segmento que pasa por el centro. Como se puede construir cualquier cuerda, yo voy a construir la cuerda que pasa por el centro y que a la vez esa cuerda sería el diámetro, ¿verdad? Luego, la demostración la voy a pesar de que usted la puede ver en el escrito, en el manuscrito, perdón. Lo que voy a hacer es
Dada la cuerda AB, construyo una nueva cuerda V que sea paralela a AB, pero que pase por el centro, teniendo así una cuerda que va a ser el diámetro. Tomo la distancia en esa cuerda, en la última construida que coincide con el diámetro, tomo la distancia fija A y construyo el punto W. Voy a marcarlo para que lo vean. Punto W. Y haciendo centro en el punto W, construyo el punto X de tal manera que la distancia entre esos dos sea la misma distancia del radio. Correcto, la misma distancia del radio. Luego, en el punto X obtenido, voy a hacer centro y construyo una circunferencia de radio R. Acabo de marcar el centro de la nueva circunferencia, y si se dan cuenta, la nueva circunferencia, obviamente la nueva circunferencia pasa por el punto D, por el punto W, perdón, y centro X. Se obtiene dos nuevos puntos de intersección, en este caso SD, correcto, SD, Z y Y. Voy a marcarlos para visualizarlo. SD son los puntos de intersección con las circunferencias y ZY con las cuerdas antes dadas, correcto. Listo, continuamos. Nos damos cuenta aquí de una construcción muy interesante que prácticamente es la demostración del teorema. Porque si usted se fija, esa construcción de la circunferencia nueva ha sido equivalente a trasladar la circunferencia de centro O, la misma circunferencia de centro O, radio R, haberla trasladado hacia la derecha, en este caso, al punto X. Véase que le hemos movido R unidades, le hemos movido a unidades en la dirección del diámetro. Recuerden que la cuerda V era el diámetro. Voy a marcarla aquí para que lo vean. Este era el diámetro, y en este diámetro la movimos hacia acá, la movimos a unidades. Correcto, obteniendo esto. Es decir, se trasladó a toda la circunferencia a unidades hacia la derecha. Correcto. Entonces, ¿qué obtuvimos? Obtenemos que para todas las cuerdas paralelas, que son paralelas en la dirección donde se movió la circunferencia, las distancias son la misma. Obviamente voy a marcar esta distancia. Yo la moví a esta distancia, como en esa cuerda es paralela de acá, esta distancia va a ser la misma, y la de acá arriba va a ser la misma distancia, y de cualquier otra cuerda que sea paralela va a ser la misma distancia. Correcto. Luego significa que los puntos obtenidos Z y Y se encuentran a una distancia A, a la misma distancia UW. Correcto. Ahora dejen borrar aquello. Ya. Entonces recién hemos obtenido los puntos, los segmentos restantes. Los segmentos restantes los voy a marcar. Del segmento AB, el segmento restante es ZB. Del segmento V, que coincidía con de la cuerda V, que coincidía con el diámetro, el segmento restante es WB. Y de la cuerda
DE, DE, el segmento restante es YE. Aquí no está el punto E, pero se supone que es el mismo que está acá. Listo. Y ahora ya tenemos todos los puntos tengo las cuerdas, perdón, tengo los segmentos restantes de cada cuerda paralela. Entonces, si ustedes se fijan, si yo construyo la recta que pasa por la intersección de las dos circunferencias que acabo de borrar, esta de aquí, correcto, por una propiedad de los dos círculos que tienen la misma distancia, entonces esa cuerda va a ser común en ambos círculos, correcto, y obviamente va a ser perpendicular al diámetro, en este caso perpendicular a V. Correcto, a ver, voy a trazar de nuevo. Este es la cuerda V, que a la vez es diámetro. Si yo trazo esta nueva cuerda que es común a los dos, pues obviamente va a ser perpendicular a aquel diámetro, y las otras cuerdas también van a ser perpendiculares por lo mismo, son paralelas a ese diámetro, correcto, y además va a dividir al segmento entre ellas, en este caso el segmento restante que habíamos llamado la primera, lo va a dividir en la mitad. Entonces, claro, y divide en la mitad, por lo tanto es mediatriz, y es la misma mediatriz para todas las cuerdas que sean paralelas. Voy a poner así: si yo he construido otra cuerda paralela, si se dan cuenta, este nuevo segmento también será mediatriz, quedando así demostrado el teorema, correcto. Pongo acá parte del razonamiento para que ustedes puedan leerlo y asimilarlo. Voy a pasarle un poquito más despacio. Más despacio para que la lectura sea correcta. Listo. Ahora, aplicación del teorema. La aplicación, el teorema se ocurrió efectivamente por una aplicación de un ejercicio de la clase de geometría. El ejercicio, ¿qué consistía? Aquí tengo proposición. En un círculo se tienen dos cuerdas cualquiera. Ya las cuerdas no necesariamente son paralelas, simplemente tomamos dos cuerdas cualquiera. A una distancia se tiene dos puntos P y Q, son puntos respectivamente de las cuerdas que distan a una distancia de longitud, que dista a una misma longitud de uno de los extremos, correcto. Y aquí lo voy a marcar. AB, P se encuentra a la distancia A, a una longitud A del punto A mayúsculo. Lo mismo sucede con la otra cuerda, la cuerda CD. El punto Q se encuentra a una distancia A de uno de los extremos. No necesariamente que debe ser del mismo extremo. Puede ser de cualquiera de los dos extremos, pero debe ser a la misma distancia. Correcto. Y obtenemos segmentos restantes. Los segmentos restantes, la primera sería P y Q.
y del otro sería Q y D. Correcto. Resulta que de esos segmentos restantes, del primer segmento restante, en este caso PQ, yo trazo su mediatriz, y del segmento restante QD trazo su mediatriz. Esas dos mediatrices son coincidentes o lo mismo, tienen la misma longitud. Correcto. La demostración es muy elemental. ¿Por qué? Porque véase que yo he hecho ahí dos gráficos, uno y dos gráficos, y lo he hecho por separado. ¿Para qué? Como son la misma circunferencia, lo único que hago es girar a la circunferencia 2 de tal manera que la cuerda CD sea paralela a la cuerda AB. Si se dan cuenta aquí, la cuerda, el gráfico 2, lo giré. A ver, así sería. Lo giré de tal manera que ahora el segmento CD quede paralelo al segmento AB. Correcto. Luego de que queda paralelo, superpongo la una de la otra. Al superponer la una de la otra, cumplirían todas las condiciones del teorema anterior y por lo tanto la mediatriz aquella son coincidentes. Por lo tanto, esos segmentos tienen la misma longitud y es lo que se quería demostrar. Espero que haya sido lo bastante claro. Hasta una nueva oportunidad. Adiós.